Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí, gracias por mantenerse conectados a esta serie de webinarios. Y bueno, hoy, como todos los miércoles, tenemos a una persona muy especial que siempre viene a aportarnos, pues la verdad, muchísimo valor en todos sus conceptos, en todas las ideas, en todo el conocimiento. Entonces, gracias por estar aquí. Y bien, pues vamos a iniciar y voy a cederle el micrófono a Raúl Rivera. Muchísimas gracias, Raúl, por estar aquí. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros y te cedo los micrófonos. Bienvenidos. Excelente, muy buenos días, señora Conchita, y buenos días también a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana en una transmisión más de Mañanas Poderosas. Gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Y bueno, me da mucho gusto ver el chat por aquí ya pues muy activo. Veo a Aida, bienvenida, a Carlos, a Lupita, Héctor y Susi, Orlando, María del Carmen Ortiz, David, Blanca, Alfredo, Mauricio, José Antonio, en fin, bueno, el chat se empieza poco a poco a poblar, las personas empiezan a arribar esta mañana a la transmisión, así es que gracias, de verdad, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Y miren, el día de hoy tenemos un tema por demás interesante, estoy seguro que va a ser muy útil para todas las personas que nos acompañan esta mañana. Hoy vamos a hablar de cómo podemos crear una matriz positiva. ¿Cómo podemos crear una matriz positiva? Eso es lo que vamos a estar abordando juntos esta mañana. Y me gustaría iniciar con una pregunta para todos ustedes y me gustaría ver sus respuestas, que me compartan por ahí sus puntos de vista en el chat. La pregunta es la siguiente, a ver, imagínate, de todas las personas que pues les gusta atender o asistir a conferencias, seminarios, talleres y entrenamientos, de todas las personas que asisten a un taller, a una conferencia, a un seminario o entrenamiento, del total de esas personas, ¿qué porcentaje crees tú que es capaz, número uno, de aplicar los conceptos que escucharon y además aplicarlo con éxito? O sea, de la totalidad, ¿no?, de un grupo de personas que asisten a un taller, a un seminario o a una conferencia con la intención de mejorar su vida. ¿Qué porcentaje de ellos, cuando ya regresan a su casa, qué porcentaje de ellos son capaces de aplicar lo que aprendieron y obtener los resultados esperados? Esto es muy importante y bueno, piensa un poco, medita un poco en esta pregunta y me encantaría saber, si tú me escribes por ahí en el chat, ¿no? Escríbeme en el chat qué piensas, ¿no?, de la totalidad de gente que toma un taller, un seminario o una conferencia con la intención de mejorar. En porcentaje, o sea, ¿qué porcentaje de ellos al regresar a casa es capaz de aplicar lo que aprendieron y obtener los resultados esperados? Pues por ahí nos pone Leti, nos pone un 10%, Mauricio nos dice un 3%, Lucy dice que un 5%, gracias por participar, gracias Leti, Rodrigo dice el 1%, pues la verdad es que todos están muy cerca, Alfredo nos dice el 5%, Alfredo Rubalcaba. Entonces, miren, y esto es muy importante, porque yo estoy seguro que ustedes han escuchado, es una expresión muy común, bueno, no tan común, sobre todo común para la gente que se maneja en los deportes, ¿no? Y por aquí siguen los comentarios, nos pone María del Carmen dice el 25%, Liliana el 5%, Gasca dice el 5%, Kevin 5%, José Antonio el 20%, 2%, Estela dice el 1%, Marisela dice el 10%, Blanca dice el 10%. Entonces, miren, en los deportes hay una expresión que es la expresión de estar en forma. O sea, un atleta profesional, independientemente que sea un golfista, independientemente que sea un jugador de fútbol, soccer o de fútbol americano, basquetbolista, da igual, ¿no? Un atleta de alto rendimiento, en los deportes, pues uno de los conceptos clave es mantenerte en forma, ¿ok? Entonces, regresando a esta pregunta que les acabo de plantear, la estadística dice que de la totalidad de personas que toman un entrenamiento o un taller con la intención de mejorar su vida, pues únicamente entre un 3 máximo a un 5%, entre un 3 a un 5% de las personas van a ser capaces de aplicar lo que aprendieron y evidentemente obtener el éxito esperado o el resultado esperado. Únicamente
un 3 a un 5%. Esto es increíble. Es decir, si lo vemos del otro lado, eso significa que hay un 95 a 97% de las personas que toman un taller, una conferencia o un seminario con la intención de mejorar, y un 95 a 97% de las personas, la verdad es que van a regresar a casa y van a seguir igual. ¿Por qué sucede esto? Y esa es la pregunta, o la segunda pregunta que les quiero plantear, y es en lo que nos vamos a adentrar el día de hoy en esta transmisión. ¿Saben qué es lo que ocurre? Cuando tú vas a un taller o a un seminario, a una conferencia, con esa intención de mejorarte a ti mismo, ¿no? Con esa intención de salir adelante, evolucionar, pues lo que pasa es que tú te reúnes con otro grupo de personas que tienen esas mismas intenciones, que tienen esos mismos acuerdos y por la misma razón están ahí, ¿no? Y tuvieron que pagar su lugar, tuvieron que trasladarse, viajar, hacer el mismo tipo de esfuerzos, muy probablemente inclusive los mismos sacrificios que tú hiciste. Pero el punto al que voy es que conforman, ¿no? O co-crean de manera conjunta una matriz. Pero una matriz que está a favor del estudio, una matriz que está a favor de la mejoría, una matriz que está a favor de la práctica, de la adquisición de conocimientos nuevos, una matriz que está a favor de salir adelante. Y entonces, mientras están en el taller, mientras están en la conferencia, mientras están en el seminario, pues evidentemente pueden aplicar los conceptos, ¿no? Pueden aplicar lo que aprendieron y se les facilita, evidentemente se inspiran unos a otros y ahí en esa atmósfera, en ese ambiente controlado, pues lo pueden hacer. Pero luego, ¿qué ocurre? Sucede que regresan a su casa, regresan a su lugar de origen, es decir, regresan a su matriz y esa matriz a la que regresan no necesariamente tiene los mismos acuerdos, no necesariamente tiene las mismas intenciones, no necesariamente tiene los mismos deseos de salir adelante. Entonces, esto es muy interesante. Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de cómo crear una matriz positiva. Muy importante. Pero vamos a definir, porque este es un concepto amplio, es un concepto pues muy vasto. Entonces, vamos a definir juntos qué es una matriz. Entonces, te voy a pasar la definición muy específica, muy puntual de lo que una matriz es y entonces pues lo vamos a ir desglosando juntos, ¿ok? Entonces, una matriz, por favor, escríbelo. Una matriz es una situación o una sustancia circundante, te lo voy a repetir que es una matriz, es una situación o una sustancia circundante, situación o sustancia circundante, o sea, circundante es decir, que encierra. ¿Has visto, por ejemplo, en un predio, en un terreno, cómo cercan ese terreno? ¿Cómo le colocan una barda perimetral a esos terrenos? Eso es circundar, ¿no? O sea, que está rodeando, ¿no? Entonces, una matriz es una situación o una sustancia circundante que rodea, ¿verdad? Dentro de la cual se crea, se origina algo, se mantiene o se contiene. Entonces, fíjate bien. Entonces, una matriz es una situación o una sustancia circundante que rodea, que encierra algo y dentro de lo cual se crea, se origina, se mantiene o se contiene algo. En otras palabras, para que todo el mundo lo entienda con mucha mayor claridad, una matriz es un molde, ¿ok? Una matriz es un molde. ¿Y qué es lo que hace un molde? Pues un molde, pues amolda, ¿no? O sea, cuando tú tienes un molde, pues te pones a moldar, es decir, le das forma a las cosas. ¿Sí me siguen todos? O sea, una matriz es un molde. Y el propósito de un molde o lo que tú haces cuando tienes un molde, pues es amoldar. Y cuando tú estás amoldando algo, le estás dando forma. Entonces, regresando al inicio de esta transmisión, yo te decía que en los deportes esto es muy entendido, porque un atleta profesional, la diferencia entre un atleta profesional y un aficionado, pues es que el atleta profesional está en forma, ¿cierto?
Mientras que el aficionado, aunque puede tener mucho talento, es más, pudiera tener un aficionado más talento que un atleta profesional. Pero el problema con el aficionado es que está fuera de forma, porque no está dentro de una matriz que lo mantenga ahí. Entonces, una matriz es una situación o una sustancia circundante que encierra algo, y dentro de esa matriz, o el propósito de una matriz es siempre crear, originar, mantener, contener algo. ¿Por qué esto es sumamente relevante? Fíjate muy bien. Te voy a dar algunos elementos y algunas características de las matrices. Entonces, hablemos. ¿Qué es lo que diferencia una matriz de otra? Muy sencillo. Las costumbres, los hábitos y las conductas. Entonces, fíjate muy bien. Una familia es una matriz y ninguna familia es igual a ninguna otra. Porque dentro de cada familia tú encontrarás, ¿qué vas a encontrar dentro de cada familia? Vas a encontrar costumbres, vas a encontrar hábitos y vas a encontrar, por supuesto, maneras de conducirse. Y entonces te darás cuenta que ninguna familia es igual a ninguna otra, pero es una matriz. Otro ejemplo pudiera ser tu grupo de amigos y de colegas en tu trabajo, ¿no? Si tienes un grupo de amigos con los cuales tú, pues, frecuentas, ¿no? A estos amigos, o tus colegas en el trabajo, eso es otro ejemplo de una matriz. Porque dentro de tu grupo de amigos, o a lo mejor con tus colegas en el trabajo, también tienes, ¿no? Costumbres, también tienes hábitos y también tienes maneras de comportarte, ¿no? Maneras de conducirte. Entonces, los elementos o las características que diferencian una matriz de la otra siempre son costumbres, hábitos, maneras de conducirse, conductas. Pero el ejemplo más claro y el ejemplo más contundente de esto sería la cultura de un país. En la cultura de un país, y no importa si es un país latinoamericano, europeo, asiático, no es que sean mejores o peores, buenos o malos, simplemente las culturas de un país son matrices diferentes. Y entonces, por favor, regresa a la definición que te di de una matriz, porque una matriz te da forma, ¿no? Te amolda. Entonces, esto es muy importante. Porque la cultura de un país que tiene costumbres, hábitos y maneras de conducirse, maneras de comportarse. Entonces, ¿qué ocurre? Y esto lo mencionaba, hay un autor que me gusta mucho, no es un autor contemporáneo, es un autor que pues, ya falleció hace varios años, es del siglo pasado, pero es este autor Wallace D. Wattles. Y Wallace D. Wattles es muy conocido por su libro La ciencia de ser rico. Pero tiene un libro también, bueno, tiene varios, pero tiene uno adicional que es La ciencia de ser grandioso. Y ahí en La ciencia del ser grandioso, Wallace D. Wattles, desde el inicio de su obra, plantea algo que me parece extraordinario y que tiene mucho que ver con esto que te estoy compartiendo del concepto de una matriz. O sea, Wallace D. Wattles lo que plantea en esa obra, La ciencia de ser grandioso, es que el ser humano es el único que tiene la capacidad de desarrollarse o entrenarse a sí mismo. En otras palabras, el ser humano puede programarse a sí mismo. Y entonces habla y describe Wallace D. Wattles que los animales inferiores, ¿no? Llámese de, pues, de cualquier animal, ¿no? Un gatito o un perrito, de cierta manera puede ser desarrollado, de cierta manera puede ser entrenado o programado por un ser humano hasta cierto punto. Pero el perrito, el gatito, ¿no? Cualquier animal inferior no tiene la capacidad de autoentrenarse, no tiene la capacidad de autodesarrollarse. El ser humano puede influir, el ser humano puede tener cierta influencia en un animal inferior hasta cierto punto, pero el animal inferior, el gatito, el perrito, no puede autoentrenarse, no puede autodesarrollarse. Pero eso es muy distinto cuando hablamos de la capacidad que los seres humanos tenemos. Entonces, todos los seres humanos, y esto va a ser muy importante, si tú te vas a llevar algo importante de la transmisión del día de hoy, llévate por favor lo que voy a mencionar a continuación. Todos los seres humanos, sin excepción, todos los seres humanos tenemos la capacidad de autoentrenarnos. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de
autodesarrollarnos, ¿ok? Sin embargo, no todos los seres humanos están utilizando esta capacidad. Y regresemos de nuevo al porcentaje. Ese porcentaje que te dice que de las personas que toman un entrenamiento, las personas que toman un taller, ¿no? O un seminario con la intención de mejorar, pues únicamente un 3% o un 5% de ellos van a conseguir aplicar los conceptos y obtener los resultados esperados. Esas son las personas autoactivas. Esas son las personas que verdaderamente están utilizando esta capacidad de autoentrenarse y autodesarrollarse. En otras palabras, estas son las personas que poseen la extraña capacidad de crear sus propias matrices. ¿Por qué esto es importante? Porque la persona que no entiende lo que una matriz es y que ni siquiera es consciente de las personas que la rodean, ¿no? Las costumbres, los hábitos, las maneras de ser, la persona que ni siquiera es consciente de esto, lo que termina sucediendo es que esa matriz, pues termina creándome a mí. O sea, todos los seres humanos tenemos esta habilidad de crear una matriz. ¿Cuál es el propósito de crear una matriz? Tener un molde. ¿Y cuál es el propósito de tener un molde? Pues que nos dé forma, pero que nos convierta en lo que realmente nosotros queremos ser. En síntesis, el ser humano crea una matriz y después esa matriz termina dándonos forma. Pero tú tienes la capacidad de crear esa matriz. El problema es que la mayoría de las personas no inspeccionan de manera consciente la matriz de su familia, no inspeccionan de manera consciente la matriz de sus amigos, ¿no? De su grupo de trabajo, y menos inspeccionan la cultura de su país de origen. Y entonces lo que termina sucediendo es que estas matrices nos siguen programando, nos siguen dando forma y ni siquiera estamos conscientes de ello. Y entonces se originan mecanismos de sabotaje, etcétera, ¿no? Muchas cosas que empiezan a impedir nuestro progreso, muchas cosas que empiezan a impedir nuestro avance. Pero vamos a hacerlo de una manera más clara, ¿no? Miren, esto que yo tengo aquí, y espero que lo vean, miren, se los voy a acercar aquí a la cámara. Esto es un molde, ¿cierto? Entonces, esto es un molde y como tal, pues esto es una matriz. Porque acuérdate que una matriz, el propósito de una matriz es darle forma a algo, ¿no? A moldar algo. Y dentro de una matriz, pues siempre se va a contener, siempre se va a originar, se crea algo, se mantiene en su lugar. Entonces, vamos a poner un ejemplo sumamente claro. Entonces, aquí va, miren, voy a bajar la cámara para que todo el mundo pueda ver este ejemplo. Entonces, aquí tenemos un molde, ¿no? Y esto, pues como tal, esto es una matriz, ¿no? Ahí te das cuenta que ese molde está listo para contener, está listo para circundar algo. Entonces, vamos a poner un ejemplo de las ventas, porque te digo una cosa, cuando hablamos de matrices y cuando hablamos de desarrollar tu propia capacidad de crear una matriz positiva, una matriz que te dé forma, pero que realmente te convierta en lo que tú realmente quieres ser, esto es muy relevante. Miren, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Aquí ya le estoy poniendo contenido a la matriz. Aquí yo ya le estoy poniendo hábitos, aquí yo ya le estoy poniendo conductas, aquí yo ya le estoy poniendo esta matriz, maneras de ser, ¿no? Eso es lo que yo estoy haciendo con esta matriz. Pero lo que tú puedes observar mientras yo hago esto, mientras le doy contenido a esta matriz, lo primero que vas a observar es que el contenido que yo le estoy poniendo a esta matriz, pues es un contenido, ¿de qué color es? Lo puedes ver, ¿verdad? Es de color rojo. Entonces, esto simboliza una matriz de zona roja. ¿Cuál sería la característica principal de una matriz de zona roja? Ignorancia. La segunda característica de una matriz de zona roja es inmovilidad. Entonces, vamos a tomar el ejemplo de las ventas. O sea, aquí tengo yo a una persona que quiere tener éxito en las ventas y que quiere lograr la libertad financiera y quiere muchas cosas, desea muchas cosas, pero el problema es que esta persona que quiere tener éxito en las ventas no es consciente de
pues la matriz que lo está rodeando. Y entonces eso es un gran problema. Porque yo te decía que una característica de una matriz de zona roja es, número 1, la ignorancia, y la segunda característica de una matriz de zona roja es la inmovilidad. Y entonces esta persona quiere tener éxito en las ventas y quiere aumentar sus ingresos, pero no le gusta leer sobre ventas, no le gusta prepararse en relación a las ventas, no le gusta asistir a entrenamientos, no, cuando lo citan en su oficina para una capacitación, él o ella piensa que es pérdida de tiempo, y aunque sueña y desea tener éxito en las ventas, también te das cuenta que esa persona no hace nada. No está prospectando, no está realizando presentaciones, evidentemente tampoco está cerrando y menos va a obtener referencias. O sea, esa persona está atrapada en una matriz de zona roja, en donde las costumbres, las conductas y los hábitos están regidas por la ignorancia y la inmovilidad. Esa persona no hace nada, pero tampoco tiene ganas de entrenarse, de practicar, tampoco tiene ganas de adquirir conocimiento. Entonces, mientras esa matriz se mantenga en su lugar, esa persona, por más cosas que quiera hacer, mientras no tenga un deseo expreso de obtener más conocimiento, de practicar y entrenarse y hacer las cosas, pues va a seguir manteniendo su matriz de zona roja en su lugar. Acuérdate que una matriz pues le da forma, ¿no? Esa persona se está convirtiendo o se está amoldando a sí mismo o a sí misma en un verdadero perdedor, en una verdadera perdedora en el tema de las ventas. Pero entonces, ¿qué sucede cuando esa persona decide cambiar? Cuando esa persona decide cambiar, pues tiene que cambiar el molde, ¿cierto? Entonces, esa persona, para cambiar el molde o para cambiar la matriz, ¿qué es lo que tiene que hacer? Esa persona tiene que cambiar las conductas, tiene que cambiar los hábitos, tiene que cambiar las maneras de ser. Mientras no cambie esas conductas y mientras no cambie esos hábitos y mientras no cambie esas maneras de ser, no cambia el molde, no cambia la matriz. Y por lo tanto, mientras tú, yo, cualquier persona no cambiemos esos moldes, nada en nuestra vida va a cambiar. Entonces, este es un ejemplo ahora de una matriz de zona amarilla. Mira, vamos a darle contenido, ¿no? Vamos a colocar aquí, vamos a darle contenido a este molde, pero esta es una matriz de zona amarilla, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo juntos es, le estamos dando contenido a este molde que ya es diferente, la persona ya cambió ciertas conductas, la persona ya cambió ciertas formas de ser y por lo tanto, pues su matriz es diferente. Esto ya es una matriz de zona amarilla, que tú lo puedes ver aquí claramente representado por el color, ¿no? Ahora, ¿cuáles fueron esos cambios de conductas? ¿Cuáles fueron esos cambios de hábitos para una matriz de zona amarilla? Pues muy sencillo. Esta persona lo primero que hace es, mientras el otro no quiere leer nada de ventas y no quiere asistir a ningún tipo de entrenamiento, pues cuando menos esta persona mínimo, pues ya se pone a investigar y ya empieza a leer unos cuantos libros sobre el tema de las ventas y ya se da cuenta que ventas también es una profesión y que en ventas pues hay una secuencia, hay un proceso para tener resultados, empieza a aprender que todo inicia en la prospección y luego después en la manera que él pueda presentar su producto y luego después eso lo lleva a la negociación o al cierre, también aprende que es muy importante obtener referencias. Y entonces eso lo está leyendo. Y luego más tarde empieza a asistir a los entrenamientos en su oficina, ¿no? Donde lo ponen a practicar, donde empieza a entrenarse un poco en relación a cómo hacer una llamada, cómo prospectar, cómo hacer una presentación. O sea, cuando menos esta persona, pues ya está estudiando y ya está practicando. El problema todavía es con esta persona de zona amarilla, que pues si en su oficina le dan entrenamiento o si en su oficina le están diciendo qué libros leer o qué hacer mientras le digan y mientras alguien lo esté dirigiendo o lo esté conduciendo, lo va a hacer.
Pero inmediatamente cuando esa persona regrese a su casa y no haya nadie detrás de él o detrás de ella diciéndole lo que tiene que hacer, pues esa persona inmediatamente se relaja, inmediatamente suelta, y mientras en su trabajo o con su equipo tiene una matriz de zona amarilla, inmediatamente cuando regresa a su casa, esto es lo que sucede, regresa a su casa y mira, en su casa sigue teniendo una matriz de zona roja. En su casa no le da ganas, no le apetece leer un poco más de lo que aprendió en la mañana, mucho menos le dan ganas de seguir practicando, de seguir entrenándose en los ejercicios. Entonces, en su casa sigue teniendo esta matriz de fracaso, esta matriz de zona roja, terribles hábitos y terribles conductas que no lo van a llevar a ningún lado, ¿no? Pero entonces ahí lo tienes. Ahora, cuando menos esta persona ya dio un gran paso, cuando menos esa persona pues ya se conectó con un grupo que cuando menos le está mostrando la importancia que tiene estudiar, la importancia que tiene practicar para desarrollar habilidades y que pueda tener éxito. Pero si esta persona verdaderamente quiere convertirse en una estrella, si esta persona realmente quiere trascender en el tema de las ventas, pues bueno, lo que esa persona va a tener que hacer es nuevamente cambiar el molde, ¿no? Y para cambiar el molde, ahora lo vamos a poner en zona verde, vamos a darle a este molde, le vamos a poner contenido, ¿no? Ahora vamos a crear juntos, tú y yo, vamos a crear una matriz, pero una matriz de zona verde, ¿no? Y una matriz de zona verde es algo muy interesante, es algo que tienes que aprender a crear en cualquier aspecto de tu vida. Si tú quieres tener éxito en los negocios, pues tienes que ser capaz de crearte, tienes que ser capaz de amoldarte a ti mismo o a ti misma en una matriz positiva, ¿no? Esto sería una matriz de zona verde. Y la persona que realmente quiere figurar, la persona que realmente quiere trascender, la persona que realmente quiere ser una superestrella, digamos en este ejemplo, en las ventas, pues lo que va a hacer es que va a estudiar y va a entrenar todos los días y va a practicar todos los días una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, aunque ya lo haya practicado 1000 veces, lo va a seguir practicando. Porque la persona que entiende la valía y la importancia de las matrices, sobre todo las matrices de zona verde, esa persona entiende que necesita seguir practicando todos los días en la oscuridad, en la intimidad de su casa, donde nadie lo ve, donde nadie la ve, pero no por ninguna otra cosa. Entiende muy bien que si deja de practicar, pierde la forma. Entonces, la diferencia entre una persona que triunfa, digamos, en las ventas, es la matriz, son los hábitos, son las conductas, es su autoliderazgo, es su disciplina propia. Porque esta persona, para triunfar en ventas, lo que va a hacer es que todos los días, lo vean o no lo vean, esta persona todos los días está practicando su diálogo para prospectar. Esta persona está practicando todos los días, ¿no? Sus técnicas de precalificación. Esta persona está practicando todos los días sus diálogos también para agendar citas, para realizar llamadas. Esta persona está practicando todos los días las diferentes partes o aspectos de su presentación y características, ventajas, beneficios de su producto. Esta persona está practicando todos los días su negociación, su cierre. Esta persona está practicando todos los días su habilidad para conseguir referencias. O sea, independientemente que esté en su oficina o no, esta persona lo hace todos los días de manera ininterrumpida, porque entiende muy bien que esos hábitos, esas conductas, esas maneras de ser y esas disciplinas, eso es su matriz. Eso es lo que le da forma, y esta persona no quiere perder el lustre, esta persona no quiere perder la forma, y entiende muy bien que si se mantiene en forma, va a vender muchísimo y con menos esfuerzo. Pero el problema es que la gran mayoría de las personas no están aquí, ¿no? Y estamos hablando de las ventas, pero esto aplica en lo que sea. La mayoría de las personas no tienen una matriz de zona verde porque no tienen autoliderazgo, porque no tienen autodisciplina y realmente no se comprometen consigo mismos en los hábitos, las conductas, ¿no? Las maneras de ser, sobre todo estudiar, practicar, entrenar todos los días, una y otra vez, una y otra vez. La mayoría de las personas están aquí. La mayoría de las personas están en una matriz de zona roja, ¿no? Donde pues dicen que quieren muchas cosas, pero nunca quieren estudiar al respecto, nunca quieren entrenarse,
nunca quieren practicar, por lo tanto se van a quedar en esa ignorancia y en esa inmovilidad. Algunas cuantas personas logran dar el siguiente paso, ¿no? Cuando conocen pues a un grupo o cuando conocen a un mentor que les hace ver lo importante que es estudiar, lo importante que es prepararse, lo importante que es entrenarse todos los días, pero desgraciadamente en cuanto regresan a su casa, pues se acabó esa influencia y la persona regresa una vez más a una matriz de zona roja, ¿no? Pero pocos son los que entienden la importancia de eso. Ese 3, ese 5% que se convierten en campeones, en campeonas, en verdaderas superestrellas porque entienden la importancia de mantenerse en forma todos los días y de tener un hábito de estudiar todos los días, entrenarse todos los días, practicar todos los días, pero ojo, independientemente si lo están viendo, si no lo están viendo, independientemente si se lo están pidiendo o no se lo están pidiendo, la persona que realmente construye una matriz de zona verde llena de buenos hábitos, de buenas disciplinas, de buenas conductas, de buenas prácticas, esa persona no necesita que le digan qué hacer. Esa persona no necesita que lo obliguen a actuar. Entonces, miren, para despedirnos, porque esto es sumamente importante, o sea, nadie puede obligarte a tener una matriz de zona verde, o sea, eso lo tienes que hacer tú. Cuenta la historia, esto es una anécdota pues de Rafael, ¿no? Ese gran pintor renacentista contemporáneo de Leonardo da Vinci y bueno, por ahí Miguel Ángel, ¿no? Pero entonces la historia cuenta lo siguiente, porque lo que quiero que te lleves es que nadie va a alcanzar la grandeza, nadie va a destacar o a convertirse en una superestrella haciendo cosas grandes. Tú vas a llegar a la grandeza haciendo cosas pequeñas de manera cotidiana, de manera diaria, de manera constante e ininterrumpida. Así es como tú vas a llegar a la grandeza. No vas a llegar a la grandeza haciendo cosas grandes, ¿no? Para querer apantallar a los demás, para querer asombrar a los demás, para que todo el mundo te vea, para que todo el mundo vea lo grandioso que tú eres. No, ese no es el camino. Tú vas a llegar a la grandeza haciendo cosas pequeñas cotidianamente, de manera diaria y de una manera constante, de manera ininterrumpida, porque son esas cosas pequeñas las que realmente te vuelven grandioso, las que realmente te vuelven grandiosa. Entonces, regresando a esta anécdota, y con esto nos vamos a despedir, cuenta la historia que Rafael hacía lo siguiente. Cuando Rafael visitaba a alguno de sus amigos o amigas, ¿no? Y llegaba a la casa de ellos y no había o no estaba esa persona, lo que Rafael hacía en aquella época, y toma en cuenta que en aquella época, ¿no? Estamos hablando, no había banquetas, ¿verdad? Es decir, fuera de las casas de las personas, pues, ¿qué había? Pues tierra, ¿no? Entonces lo que Rafael hacía era trazar a mano libre un círculo perfecto. Entonces imagínate, o sea, sin la necesidad de un compás. Rafael en aquella época, si iba a visitarte y tú no estabas en casa, en lugar de dejar una nota, en lugar de dejar pues una carta o algún tipo de escrito, lo que Rafael hacía era trazar un círculo perfecto a mano libre fuera de la casa de la persona, ¿no? Ahora imagínate, ¿cuántos cientos de miles o millones de veces tuvo que practicar eso Rafael para desarrollar la pericia, para desarrollar la maestría de poder trazar un círculo perfecto a mano libre? Pues muchísimas veces. Pero esto es un ejemplo de lo que te estoy compartiendo. Si tú quieres llegar a la grandeza no se hace o no se llega haciendo cosas grandes, haciendo cosas espectaculares. A la grandeza tú vas a llegar cuando seas capaz de hacer cosas pequeñas de manera consistente, de manera cotidiana y de manera ininterrumpida. Eso es lo que te convierte a ti en una superestrella. Eso es lo que te convierte a ti en un campeón, en una campeona. Y acuérdate que un campeón no puede ser creado
por fuerzas externas. O sea, si tú tienes un coach y si tú tienes un instructor o si tienes un jefe, un supervisor que realmente te empuja, que realmente te inspira, que realmente te motiva, que des lo mejor de ti, que aprendas, que estudies, que practiques, qué bueno. Pero date cuenta que si pues eso es solamente porque él te está pidiendo y porque él te está empujando, esa es una matriz de zona amarilla. O sea, tú tienes que llegar a ese nivel de exigencia, tú tienes que llegar a ese nivel de disciplina, tú tienes que llegar a ese nivel de consistencia cuando nadie te ve, cuando nadie está a tu lado, cuando nadie está exigiéndote, porque entiendes que son tus disciplinas, tus propios hábitos, tus propias conductas y tus propias costumbres lo que realmente te está moldando, lo que realmente está creando esa matriz que a final de cuentas pues va a terminar creándote a ti mismo junto con los resultados que tú quieres. Yo te deseo que esto sea útil y que realmente pues empieces a construir una matriz positiva para ti mismo, para ti misma, sin depender de los demás. Esto tiene que ver con tus hábitos, conductas y disciplinas. Vamos a regresar con la señora Conchita y gracias a todos por sus comentarios, por su interacción. Señora Conchita, adelante, comentarios, conclusiones finales, la escuchamos. Gracias, bueno, muchísimas gracias, Raúl, siempre aportándonos tanta información de valor, que si bien es cierto, y estoy totalmente de acuerdo en lo que mencionas, es un porcentaje muy mínimo de personas las que verdaderamente aplican la información que están recibiendo. Algo que mencionaba Rigo en días anteriores, en sus conferencias también, él decía, ¿cuántos webinarios llevamos? ¿Qué has aprendido? ¿Dónde estás el día de hoy con toda esa información? ¿Verdaderamente la estás aplicando? Y viene a mi mente un comentario del señor Robert Kiyosaki, y ahora me da mucho más sentido la parte de hábitos, comportamientos, cultivo interno, ¿no? Porque él habla mucho de a qué hora se levanta, o sea, imagínense la matriz, ¿no? Creada por él, se levanta a 4 de la mañana, estudia, practica, o sea, tiene todo un ritual, igual muchas de las personas que están trabajando con él, entonces son hábitos, son matrices, así como lo menciona Raúl, muy de zona verde. Y verdaderamente, cuando uno quiere mejorar, no es necesario que alguien esté detrás de ti. Cuando tú quieres aprender algo, no es necesario que alguien, tú lo haces por tu propia cuenta, por tu propia iniciativa, y se acaba esa parte de, es que no tengo tiempo. Tú creas el tiempo, te levantas más temprano, haces lo que dices que tienes que hacer y vas empezando a ser una persona de zona verde. ¿Por qué? Porque has creado matrices de zona verde. Qué interesante tema. Muchísimas gracias, Raúl. Muchas gracias, Raúl, y gracias a todos. Que tengan un excelente día. Mañana jueves estará con nosotros Adriana. Adriana estará con nosotros mañana. El viernes el señor Javier Madera Camacho. Entonces, gracias por haberse conectado. Lleven esta información a la práctica para crear matrices de zona verde tan importantes más en este tiempo. Gracias, Raúl, gracias a todos y sigan conectándose a Mañanas Poderosas. Hasta luego, bye bye.